valientes, las que avanzan. Diario de una arquera valiente. He estado haciendo mis ejercicios de omóplatos como me recomendó Jessie. Los hago diariamente con un elástico especial. Me siento fortalecida y además con mayor estabilidad. Estoy emocionada porque está llegando un momento de seguir avanzando hacia más desafíos y retos. Jessie me dijo, Christy, ya está llegando el momento de empezar a tirar a mayor distancia y con mayor libraje. Cuando los retos crecen es porque hemos crecido también. No debes olvidar que siempre debes revisar tus flechas. Deben estar rectas, sin torceduras. Su punta debe estar firme y sus plumas no pueden estar rotas. De lo contrario, no podrá dar vueltas en dirección al blanco. Por muchas razones mi corazón se emociona mucho al ver cada avance. Me siento terminando una fase del proceso y experimentando su resurrección en todas las áreas de mi vida. Está llegando el momento de ser lanzada y experimentar en mí misma el avance de ser su hija amada, su flecha entrenada y ahora lista para ser lanzada a mi destino. Sé que aunque hay un solo destino eterno, mi vida está siendo formada para propósitos eternos desarrollados aquí y ahora en mi paso por la tierra. Destinos importantes, tanto en mi ser como en mi hacer, en mis proyectos, personas, creencias, logros, realización y sobre todo en mi hogar y con mis bellos hijos y familia. Y también mi familia espiritual extendida en todos los lugares del mundo. Me siento lista para una nueva etapa, para una nueva temporada y nuevos territorios. No cabe duda que siendo su hija, su flecha debía pasar por el proceso para ser una flecha recta, con plumas enteras, con una punta afinada y sobre todo, que ha procesado su dolor. Recuerdo cuando investigué sobre las flechas y cómo los golpes las torcían o abollaban. Una flecha así no podía ser lanzada, pues nunca llegaría a su destino. Cuán profundo fue comprender mi proceso para hoy sentir que llegó el tiempo de ser lanzada, después de haber sido enderezada, sanada y restaurada. Sí, esto es emocionante y glorioso. Lo creo por la fe. Creeré y no me resignaré. Creeré y valiente seré. Llegó el momento de avanzar. Llegamos a la tercera fase, la más esperada y anhelada, la fase que le da sentido y propósito a todo, la resurrección. El plan de salvación no solo consiste en que nazcas de nuevo, sino en que prosigas a vivir como Jesús, a tomar tu cruz y comprender que no morimos físicamente en una cruz, pero sí crucificamos nuestros pecados y nuestro orgullo allí en el madero. Sí decidimos morir voluntariamente a lo que sea contrario a la voluntad del Padre. La promesa será que viviremos la resurrección en todas las áreas de nuestra vida. Si bien es cierto, las implicaciones de la resurrección son para el futuro, en la segunda venida de Jesús. Lucas 24, verso 1 al 8, dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Imagina la situación de la comunidad de creyentes después de la Pascua.
Estaba claro que lo que habían creído los últimos 3 años de su vida y por lo que habían dejado negocios, familias, dinero e ideales, finalmente era falso. Ya muerto, no podía ser el Mesías esperado. La concepción de un Mesías manso y humilde estaba muy lejos de la idea del judaísmo. La maldición del que cuelga de un madero significaba un golpe insuperable para los discípulos. Sus esperanzas se destruyeron. Imagina los sentimientos durante el día sábado, horas de agonía, frustración, enojo, ira, vergüenza, soledad y abandono. No puedo ni imaginar las ideas y dudas que pasaron por la mente de todos, el dolor que causó a María, la madre de Jesús. Sin duda María había guardado tantas cosas en su corazón que la tenían fortalecida en su espíritu. Pero ver a su hijo siendo destrozado debió causar una tremenda angustia. Para los discípulos era el momento de que fuera probada la fe y que se evidenciara la formación que de él recibieron. Sin embargo, esto no los exime de la desesperanza que se apodera de ellos. Sin duda, ellos estaban presenciando un acontecimiento de trascendencia universal. Todo el cosmos fue conmovido. ¿Qué estaba sucediendo en ellos a nivel emocional, físico, mental y espiritual? Todo su ser estaba siendo conmovido. Estaban frente al acontecimiento que cambiaría la historia de toda la humanidad. ¿Qué experimentaban ante tal suceso? La escena que revela el proceso por el cual Dios nos lleva del proceso de muerte y desesperanza al único progreso eterno llamado resurrección y provisión de la esperanza viva es el encuentro de Jesús con algunos de sus discípulos camino a Emaús. La conversación es la que también tiene con nosotros, posterior a un trauma, crisis o tragedia, y curiosamente también después de un gran éxito. Cuando los sentimientos de desesperanza, desencanto, temor y confusión hacen su aparición, puede ser que necesites esta conversación con Jesús. El relato de Lucas y el encuentro de los discípulos con Jesús camino a Emaús, el día domingo, es decir, el día de la resurrección, es sumamente importante para nosotras las mujeres, principalmente porque son ellas las primeras en saber que la tumba está vacía. Ellas habían llegado muy de mañana con especias aromáticas. Es hermoso que Lucas resalte las características de nuestra personalidad femenina en el texto. Aunque era parte de la tradición judía, lo importante es resaltar que son las mujeres las que traen la belleza en medio de un cuadro tan oscuro y cruel. Se postran ante los hombres con ropas resplandecientes y ellos les anuncian que Jesús ha resucitado. Ellos les recuerdan las palabras que Jesús les había dicho sobre su resurrección al tercer día. Sin embargo, forma parte de nuestra realidad humana que cuando las cosas no salen como esperábamos, olvidemos las palabras y promesas dichas por Jesús. No deja de llamarme la atención que los discípulos hombres no creyeran el relato de María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo, y las demás mujeres, a excepción de Pedro, que ya había recibido bastante respecto a su orgullo e incredulidad. En medio de nuestro camino, mientras tratamos de avanzar y seguir nuestro paso, aún sin esperanza o fuerza, mientras discutimos y hablamos intentando encontrarle sentido a los sucesos adversos, Él se acerca y nos hace preguntas. Lucas 24, verso 13 al 16, dice: Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no los reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Así como los discípulos, nos encuentran a nosotros, cabizbajos, ensombrecidos, y las preguntas nos molestan porque asumimos que todos debieran saber nuestra desgracia. Él, que lo sabe todo, nos hace preguntas, no porque no sepa las respuestas, sino para hacernos verbalizar, hablar y exteriorizar nuestro estado y hacernos pensar. Creo que al escucharnos a nosotros mismos nos damos cuenta de nuestro verdadero estado, y es cuando somos conscientes.
¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lucas 24, verso 17 al 19, nos lo relata. Al responder, nuestra desesperanza se hace evidente y a su vez son expresados los atisbos de aquella esperanza que albergamos, la misma que se mezcla con sus palabras y nuestras expectativas frustradas. Generalmente, nuestras expectativas humanas se rompen y quedan sus palabras, sus promesas y lo que Él sí dijo, y es claro lo que Él no dijo. Leamos Lucas 24, verso 19 al 27. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Es curioso y me hace pensar que Jesús nos oye y también nos contesta, nos reprende y nos hace ver nuestra poca fe, pero se toma el tiempo para volvernos a explicar desde el principio lo que ya deberíamos saber. Continuemos leyendo. «¡Qué torpes son ustedes!», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Particularmente me hace palpitar el corazón ver la personalidad y el carácter de Jesús en este texto, porque nos revela a un Jesús resucitado que espera que lo deseemos y le insistamos en quedarse con nosotros. Lucas 24, verso 28 al 29 dice: Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Sin embargo, en esos momentos de confusión y desesperanza, Dios envía muchos mensajes y mensajeros para que lo veamos. Pero como les pasó a sus discípulos, puede que no los reconozcamos aún estando frente a Él. Será hasta que lo veamos de nuevo partiendo el pan, bendiciéndolo y dándolo. Será hasta que recordemos el sacrificio de la cruz con perspectiva de esperanza, con claridad de que ese acontecer que estamos viviendo tiene un sentido superior, tiene el mensaje de la cruz. Es el pan del cielo, es nuestro maná, es nuestro Señor quien bendice, parte y reparte. Lucas 24, verso 30 al 31, dice lo siguiente: Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. ¡Wow! Nuevamente estamos siendo bendecidos para ser partidos, porque hasta que no somos partidos, no podremos ser repartidos en otros. Así se les abren los ojos, así nos pasa a nosotros también. Hasta ese momento somos conscientes de que Jesús mismo nos ha visitado en medio de nuestros intentos por caminar. Jesús mismo hace arder nuestro corazón y por fin somos conscientes de que las emociones no pueden dominarnos más y que sus promesas, su palabra es la verdad, el Verbo hecho carne. Él es la verdad.
Lucas 24, verso 32 al 35, dice lo siguiente: ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Se nos seguirá apareciendo en los momentos de duda. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. «¿Por qué se asustan tanto?», les preguntó. «¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Lucas 24, verso 36 al 40, nos lo relata. De nuevo, nos hará ver sus heridas, para que volvamos a creer en Él, y entonces comprenderemos que son las heridas las que se convierten en señales. Dejan de ser heridas del pasado y se convierten en señales del futuro glorioso en Él. Nos seguirá preguntando: ¿por qué dudas? Y de nuevo nos recordará sus heridas, pero que ha resucitado y de nuevo vuelve a comer con nosotros, vuelve a conectarse con nuestra humanidad, vuelve a recordarnos que es un sumo sacerdote que se compadece de nuestra hambre. Continuemos leyendo el texto. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lo encontramos en Lucas 24, verso 41 al 49. De nuevo, Él nos volverá a recordar que se cumplió lo que estaba escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y entonces volveremos a comprender las Escrituras. Se nos volverá a abrir el entendimiento. Ahora bien, mi amada que estás leyendo, tiene un propósito. Sí, las heridas se convertirán en señales. Esas señales o flechas apuntarán al único objetivo. Nosotras apuntaremos al sanador. Tu historia de dolor se convertirá en señal para que otros crean, pero a su vez será el cumplimiento de una misión mayor de arrepentimiento, perdón de pecados, testimonio y la llenura de su espíritu. Lucas 24, versos 50 al 53 nos dice: Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Él aparece en medio de la desesperanza para revelarse y mostrarnos la resurrección. Nos comisiona y también nos bendice para que, viéndolo a la diestra del Padre, lo adoremos y nos llenemos de alegría mientras cumplimos la misión en este mundo que duele y se cae a pedazos sin Cristo.
El acontecimiento de su entrega, muerte y resurrección se convierte en la revelación de la justicia rehabilitadora de Dios. El Cristo resucitado, a quien adoramos y por quien encontramos sentido y propósito de vida, no solo nos provee de una nueva comprensión de nuestra existencia, sino de la base fundamental para edificar nuestra identidad. En otras palabras, no solo es verdad que resucitaremos en el día final, y esta será la consumación de esa promesa y esperanza, sino a su vez tiene una aplicación para el aquí y el ahora. Por la resurrección de Jesús ocurrida en la historia, la vida de Dios ha sido implantada en nosotros y ya hemos resucitado para manifestar la vida, la gracia y el amor de Dios al mundo. La resurrección se traduce y manifiesta en el hoy y aquí por el poder del Espíritu como valentía para vivir, valentía para amar, valentía para entregar nuestra vida para sus propósitos, para que el mundo crea que Jesús es el Señor. Mi amiga, pasé muchos días orando, llorando y pensando si debía entregar mi historia al público. Es una historia cargada de tantos momentos dolorosos y de un momento a otro la resurrección empezó en mí, en mis hijos, en mi llamado a servir a Dios, en mis talentos, mi profesión, mis sueños, mis proyectos, etc. Todo lo que iba siendo entregado en la cruz pasaba por su sepultura y luego Dios mismo lo resucitaba. He vivido tantos milagros en los últimos 4 años de mi vida que no podrían caber en este libro. Mi amiga, de una noche a otra perdí todo. Y te digo todo, hasta la casa que con tanto esfuerzo habíamos construido. Pero Dios me dio más de lo que jamás imaginé, a mí y a mis hijos. No tengo palabras, no puedo dejar de adorarle, de cantarle, de servirle, de contar sus milagros. No puedo quedarme en la tumba. Debo salir y testificar del poder que me resucitó, de la gracia redentora y de la verdad de que sus hijas son tratadas por Él como un padre. Y nuestros hijos son primero sus hijos que nos ha dado el honor de criar. Tú puedes vivir estos milagros que están sucediendo mientras estás adentro de la roca de salvación. Seguirán sucediendo. Mi historia aún se sigue escribiendo. Seguiré viendo sus milagros de resurrección y tú también.